Bueno, Muy bien. ok, Jorge, entonces la última vez que hemos hablado de varios temas así del Cáritas y los programas que rinden acá por la zona. Uno que me interesó mucho era de este programa que usted le llama Ecosol, Economía Solidaria, en donde la ayuda así las diferentes comunidades. ¿Me podría decir un poco más sobre ese del programa de Ecosol? Sí, digamos, Ecosol se llama justamente Economía Solidaria, es la área, digamos, de promoción humana de Cáritas. El objetivo es que la persona, a partir de lo que sabe hacer, a partir de sus dones, ¿no?, de sus talentos, se promocione, ¿no? Digamos, como gestor, sea gestor de su propio desarrollo. No es un subsidio Ecosol, sino es que busca a través de lo que la persona puede hacer, de las capacidades que tiene, que se pueda desarrollar. Por supuesto, estamos hablando de el sector vulnerable, ¿no?, de la sociedad, el sector que tiene carencia, que tiene necesidad, aquellas personas que no pueden salir de su situación de pobreza, como Cáritas, ¿no?, como motor, puede ayudar a estas personas a que ellos se desarrollen por sí mismos, ¿no? Eso es el área de economía solidaria. Acá intervienen muchos actores, ¿no? La iglesia, ¿no?, porque este es un proyecto, es una área de la iglesia, y también las otras instituciones. Por eso nosotros decimos que es una red de economía solidaria, porque intervienen los municipios y otras instituciones del gobierno, ¿no?, a través de los distintos proyectos que encaminamos. Entonces, los fondos no solo provienen desde la iglesia, pero otras fuentes. Sí, depende del proyecto, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado como plan piloto de economía solidaria un proyecto de panificación en Bañado de Soto, en la localidad de Bañado de Soto, que está en el norte de la diócesis. Ajá. Ahí los actores que intervienen en este proyecto no tan solo es la iglesia, sino que también el municipio y también otra institución que es Cáritas Nacional, que también es de la iglesia, pero es otra institución que no es de la diócesis, digamos, ¿no? Entonces, entre las tres instituciones acompañamos a estas familias, ¿no?, que van a formar una cooperativa de trabajo para, bueno, desarrollar esta panificadora, esta panadería que en un pueblo no hay. Entonces el pan llega día por medio, a veces no. Entonces es un pueblo de 2.000 habitantes. Entonces la idea es que, bueno, estas familias que se reunieron a partir de un programa de vivienda que se desarrolló ahí, puedan también tener su trabajo en el lugar donde viven, ¿no? Sí, yo escuché de uno de estos también por zona de Santa Rita o San Juan o algo así. ¿Ese es parte de su programa también? Es parte del programa, digamos, Cáritas Nacional trabaja en todas las diócesis, ¿no? Ajá. Y en muchas diócesis está el programa de economía solidaria, y todas las Cáritas de del país pueden elaborar proyectos para presentar al área de economía solidaria, ¿no? Antes se llamaba área de promoción humana, y antes en nuestra diócesis también vienen existiendo otros proyectos también de panadería, de costura, ¿no? Que se fueron presentando a través de las distintas instancias de Cáritas Nacional, fueron aprobados y hoy en día siguen funcionando, ¿no? Como por ejemplo acá en Villa Dolores hay 2 proyectos de panadería, después está el taller de costura en la Cáritas de la Medalla Milagrosa, ¿no? Que si bien no nacieron desde Ecosol, pero sí desde el área de promoción humana de Cáritas Diocesana, ¿no?, a través de un proyecto que se presentó en su momento. Okay, entonces 2 proyectos de pan acá en Villa Dolores, ¿eh? Sí. Okay. Listo. ¿Y hay otra clase de proyectos que está incluido en este programa? No, nosotros tenemos muchas ideas y ganas de presentar muchos otros proyectos, ¿no? Siempre trabajamos con las parroquias. Ajá. Siempre lo hacemos en forma conjunta, digamos, somos una misma iglesia, Cáritas somos todos, ¿no? Y en cada parroquia, según las necesidades de esa parroquia, que vemos ahí junto con el párroco, junto con el equipo parroquial, según la necesidad que tenga esa comunidad va a ser el proyecto que vamos a elaborar, ¿no? Y según la situación, ¿no?, se hace todo un estudio económico, social, ¿no?, a través de los técnicos que tenemos. Entonces, a partir de ahí se elabora el proyecto indicado. Ajá. ¿No? ¿Y quién propone los proyectos? Fomentar la economía regional, Okay. básicamente. Entonces, en una de esas reuniones regionales, entonces deciden qué tipo de programas van a hacer. No.
Fomentar la economía regional significa, digo, de fomentar lo que se puede hacer en la comunidad, ¿no? Ujú. Por ejemplo, acá en Villa Las Rosas o en la zona se producen muchas hierbas aromáticas, ¿no? Ah, sí. Y hoy en día pensamos nosotros que sería bueno que haya, por ejemplo, un secadero de hierbas aromáticas, Ajá. porque muchos productores no tienen cómo secar y elaborar sus productos. Entonces los venden a muy bajos costos, ¿no? A otros productores que sí tienen los medios como para producirlo de otra manera. Sí, Entonces eso sería un muy buen proyecto de economía solidaria, por ejemplo. no, no, sí, esto sí, ¿no? Y especialmente como ahora hay falta de peperino allá en la Claro. montaña, entonces sí, ellos podían cortarlo y secarlo en vez de arrancarlo por los raíces. Entonces, Claro, se corta, se seca, se produce, ¿no? Hoy en día hay mucha maquinaria que se puede hacer a través de este programa, ¿no? De economía solidaria. Y sería un lindo proyecto y fomentaría la economía en toda la zona, ¿no? De las familias que no tienen acceso a cómo producir y vender el producto de otra manera. ¿Y cómo proponen este proyecto? ¿Cuál es el proceso? No, se hace un estudio ¿cierto? Por supuesto, siempre con la parroquia, con el párroco ahí de acuerdo, ¿no? Se propone, se elabora un proyecto, se presentan las instancias de Cáritas Nacional, una vez aprobado se empieza a trabajar ¿no? Con la familia de todos los ámbitos, ¿no? Desde el ámbito técnico, desde el ámbito social, y como esto es la iglesia, ¿no? Ajá. Es del ámbito pastoral. ¿Y cómo deciden qué familias van a recibir o van a tener ventaja así de este tipo de proyectos? Se hace siempre un estudio Ajá. socioeconómico Ajá. de los beneficiarios. Hola. ¿Usted? Buenas tardes. Hola, ¿El señor encargado? soy yo. Ah, contigo había hablado en el corto. Bueno, Pues, ¿lo puedo interrumpir? ya está, sí. Estábamos haciendo una entrevista, pero se empezó. Ah, perdón. No, ¿te acuerdas que yo había reservado la primera semana De mayo. de mayo? Del INTA. Para el INTA. Sí. Vos que lamentablemente vos tenés que suspenderla. Ah, bueno. Por falta de recursos. Bueno, listo. Me pidieron que la postergue para otro momento. Estamos. Listo. Yo la anulo entonces. ¿Estamos? Listo. Gracias. Perdón, gracias. No, por favor. Okay. Bueno. No sé dónde habíamos quedado. Bueno, gracias. Ok, entonces, bueno, yo entiendo así como deciden, ¿no? Entonces, y este está hecho en las reuniones así regionales, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos o cuáles son los problemas que tiene que superar así para que funcione el programa? No, primero en una cultura tan subsidiada, ¿no? Es difícil fomentar la cultura del trabajo, ¿no? Ajá. Pero no es imposible, digo, hay mucha gente que quiere salir de su situación de vulnerabilidad y quiere trabajar, y hay otros que les cuesta un poco, ¿no? Desacostumbrarse al subsidio y pensar de otra manera, ¿no? Que la persona se puede desarrollar. Eso es uno de los grandes obstáculos, ¿no? Después el otro son el tema de los precios, de la inflación a la hora de encarar las compras, ¿no? Acompañar estos procesos. También la escasez de voluntarios, ¿no? Porque en esto, digo, Cáritas siempre por delante está el voluntariado, ¿no? Entonces, tener voluntarios que acompañen y dediquen buena parte de su tiempo a esto también es complicado, ¿no? Es difícil. Pero bueno, nosotros decimos que Dios siempre va arreglando, ¿no? Siempre va delante nuestro, preparándonos el camino y se consiguen las metas, ¿no? Los objetivos se cumplen. Pero eso básicamente son los obstáculos, ¿no? Más que nada, recursos humanos. Recursos humanos. Ajá. Entonces, bien con las donaciones y... Sí, digamos, siempre existe un corazón muy solidario en la diócesis, siempre colaboran, siempre hay aportes, ¿no? Y la Cáritas Nacional está muy dispuesta en aceptar proyectos. Hoy en día justamente ellos, después de que se aprobó el proyecto que hicimos en Bañado de Soto, nos dijeron, bueno, está abierto a la presentación de nuevos proyectos, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo bueno, digo, porque vamos a poder seguir dando estas oportunidades a que la gente pueda salir de sus distintas situaciones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, dándole así oportunidades o Exactamente. Recursos así de prestados, me dijiste en este Sí, caso. nosotros en primera instancia
elaboramos el proyecto, si bien se forman cooperativas de trabajo, las maquinarias son otorgadas en forma de préstamo, ¿no? Si por distintas situaciones estos beneficiarios dejan el proyecto o el proyecto no funciona, porque puede también no funcionar, esas máquinas las destinamos a llevarlas a otro lugar o a otro proyecto donde sí pueda funcionar, ¿no? Para que no sea en vano, digo, toda esta compra. Okay. Y bueno, en fin, entonces, ¿tienen más proyectos de esta clase o van a empezar con el otro como pensado, de Peperino? Pensado tenemos varios proyectos, ¿no? Está este proyecto que pensamos que puede ser alternativa, ¿no? Pero tenemos que hablarlo todavía, rezarlo un poco más, pero digo, está el proyecto del secadero, está el proyecto de un vivero en la localidad del Brete, cerca de Cruz del Eje, también en el norte de la diócesis. También otro proyecto de elaboración de productos de cemento, acá muy cerquita, al lado de Villa Dolores, en Villa Sarmiento. Digo, son ideas, proyectos que hemos empezado a dialogar con los payos, que hemos empezado a caminar y que, bueno, que puede ayudar mucho a la comunidad. Okay. Y en fin, a mí me gustaría ver uno de estos proyectos y tal vez entrevistar la gente que han tenido aprovechamiento del de panadería, ¿no? ¿Es posible? Sí, puede ser el proyecto de bañado de Soto, se puede ver, que bueno, está un poquito distante de acá, ¿no? Está a 180 kilómetros, sí, un poquito más. Y ese, por ejemplo, está en la etapa constructiva ahora, se está construyendo el predio. No obstante, los técnicos sociales se están reuniendo con la familia, el técnico social, el técnico social y el técnico económico también se está reuniendo con la familia, ¿no? Y que también hay dos acá en Villa Dolores, ¿no? Es el mismo. Okay. ¿Dos proyectos? Dos panaderías, así, o dos proyectos de pan. Esos son proyectos más chicos. Son dos proyectos más chicos de panificadora, ¿no? Uno en barrio Los Olivos y otro en barrio El Porvenir. Okay. Entonces tal vez me podía conectar con ellos. Se puede también reunirse ahí, sí. Okay. Ok, mil gracias entonces por la ayuda, así, ¿no? Entonces, sí, estoy súper entusiasmada con este proyectos del Ecosol, ¿no? Entonces, yo creo que son pequeños, ¿no? Entonces, a mí me parece que son exitosos y tienen posibilidades para crecer más, entonces, o replicar en otras zonas, entonces, pero muy bien. Muy bien. Okay. Dios quiera que podamos progresar más. Ok, gracias, Wes. A usted.